Muy buenos días, el tema de hoy es la tolerancia. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, verso 2. Del 2 al 4. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tolerancia. Lo contrario que mirábamos el tema de ayer, intolerancia. La intolerancia es que no aceptamos, no aguantamos, como que nos enfrascamos en un problema, en una circunstancia. Pero aquí estamos totalmente lo opuesto, tolerancia. Y como nos habla con toda humildad, mansedumbre, pero también soportándoos con paciencia los unos a los otros, con amor. Pero mire que encontraba que no todos somos de un mismo sentir, de un mismo pensar, de un mismo hablar, de un mismo actuar, soportándoos unos a otros con paciencia. Pero esa paciencia en amor viene directamente del Espíritu de Dios. Y es donde nos da esa paciencia para saber cómo guiar a los otros. Ya que pronto en nuestra familia todavía hay personas que no han cambiado. De pronto su manera de hablar, su manera de pensar. De pronto algunos todavía andan en el pecado, la inmoralidad sexual. De pronto la idolatría, en el engaño, la traición. Y nos corresponde orar. Debemos soportándonos en amor, como nos dice la palabra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es esa paz. No podemos cambiarlos a ellos por las palabras, malas caras, malas acciones, malas decisiones, o de pronto queriendo forzarlos a que ellos deben cambiar. Eso debemos llevarlos a la oración, pero tampoco debemos de pronto desbordarnos y que no esté la paz en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. No, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es importante conectarnos a diario con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé esa paz, ese amor, esa seguridad para saber cómo obrar y actuar, para guiar a otros en esa tolerancia, tener esa tolerancia, pero también que vean el cambio en nuestras actitudes. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esa esperanza, esa vocación que el Señor nos llamó en ese espíritu de mansedumbre, de humildad, de transparencia, ya que en la palabra encontramos qué es lo que el Señor nos quiere llevar a usted de mí, pero también qué es lo que debemos hacer para poder entrar en ese cambio, esta transformación, en ser aceptos para que otros nos vean en el cambio, en esa transformación. La tolerancia es ese puente que une la empatía con la paz, pero también consiste en respetar las ideas de otros, unas creencias, prácticas que los demás, cuando son diferentes a las propias, pero reconociendo la diversidad como una parte esencial en la cual el Espíritu Santo nos da esa seguridad, esa confianza, esa paz, en la cual podrán ver el cambio en nuestras actitudes, nuestra accionar, nuestras palabras, nuestra manera de obrar y actuar. Y encontramos ese cambio. Y hay una empatía activa, ponerse en el lugar del otro para entender su vivencia sin juzgar. En algún momento estuvimos ahí en lo cual no aceptamos un cambio, una transformación. De pronto en algún momento nos hablaron de las cosas del Señor, los caminos, y como que nos parecía harto, aburrido, no, es que esa gente son aburridas, pero ya cuando el Señor nos llama, pero ya tenemos que mirar cómo están obrando esas personas y cómo podemos guiarlos para salir de esa circunstancia, situación, pero también las actitudes que ustedes ya tengamos, también teniendo un diálogo transparente, honesto, sincero, y escuchar con la intención de comprender. No simplemente de debatir, de juzgar, de contender, no, poder dialogar, pero también es importante lo que le decía en un comienzo, la dirección y la empatía con el Espíritu Santo. Respeto a la dignidad, es aceptar la individualidad de cada persona, incluso en cómo se expresa, cómo habla, cómo piensa, cómo actúa. Es respetar, no es que usted y yo impongamos las cosas como usted y yo pensamos que debe ser así, es que está mal y es que debería ser una cosa, debería ser otra. Debemos tener el respeto. Dentro del respeto debe estar la empatía, pero también un diálogo abierto para que podamos guiarlos a esas personas y puedan entrar en ese cambio, esa transformación, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a poderlos guiar y orientar. Pero yo le digo, acorde a nuestras actitudes, ellos van a empezar a cambiar, no acorde a lo que usted y yo les digamos que deben hacer, porque ya están mal, están en los caminos del error. No, es como estamos llevándolos a ellos. Ya por eso la palabra nos dice en Romanos 14:1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí no estamos para contender, aquí estamos es para guiarlos y orientarlos. Pero vuelvo y le digo, no es obligarlos, es que ellos ojalá vean el ejemplo en usted y en mí, cómo ven nuestro actuar, cómo ven nuestro sentir, nuestro vivir también hacia ellos y qué es lo que ellos ven. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y al débil en la fe es que no sabe, inclusive, por qué hacen unos rezos, por qué van a hacer unas oraciones, por qué van y pagan misas, por qué hacen lo que
que otras personas les dicen, y es poderlos guiar y direccionarlos en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios, pero vuelvo y digo, guiados por el Espíritu Santo, ya que debemos aceptar que es el débil en la fe, pero no para entrar en discusiones sobre diferentes opiniones. Y es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, que seamos esa luz para ellos. Y esa luz para ellos es poderlos guiar y orientar en cómo poder salir de esa circunstancia en que ellos de pronto están viviendo, están pasando, y el Señor nos dará claridad para guiarlos a ellos. Por eso, como lo dice inclusive en Colosenses 3:13, algo de lo que estábamos leyendo en Efesios, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué nos cuesta perdonarlo o perdonar a esa persona por sus actitudes? De pronto por lo que dice, por cómo nos juzga a nosotros, pero de pronto porque cree que ella tiene la razón, esa persona tiene la razón y nosotros tenemos la razón, entonces como entrar en contienda. No, aquí no dice eso. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Voy a llevarlo a la oración, voy a orarle al Señor, que el Señor dé claridad a usted y a mí, cómo orar, cómo actuar, si de pronto tiene la razón usted o tengo la razón o yo. Aquí no es que yo me ponga a favor de esa persona o que yo esté en contra o que lo que yo tengo lo digo, tengo yo la razón o la otra persona. No, aquí no es quien tiene la razón, no. Aquí recordemos que les estamos presentando al Señor y como el Señor debe hacerlo. Y es aquí no poniéndonos para que seamos piedra de obstáculo para otra persona, ya que si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdona, así también debemos hacerlo nosotros, perdonarlos y perdonarnos primeramente nosotros si de pronto no estamos dispuestos a que ellos hagan alguna cosa, lo que están haciendo está mal y como que creemos que ven a hacer lo que usted y yo estamos pensando, estamos diciendo, lo que nosotros hemos vivido o conocido. En el Señor encontrará la respuesta y el Señor le dará claridad siempre y cuando usted y yo lo llevemos toda la oración, y ahí el Señor dará claridad tanto a ellos como a usted y a mí, como lo dice en el libro de Romanos capítulo 15 verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es que ese tipo que viene aquí a mi casa, esa mujer que viene aquí, no, ese es un agüerero, es un hechicero, es un brujo, es tal persona que no entra a mi casa, no entra. Miren que la palabra de Dios nos enseña cómo podemos ser testimonio del Señor si realmente no mostramos el ejemplo, el cambio con nuestras actitudes de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, si es que el Señor lo ha hecho. Por tanto dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El Señor nos recibió cuando usted y yo éramos pecadores, éramos unos viles pecadores, pero el Señor murió en la cruz por usted y por mí, por nuestros pecados. Dice la palabra que aunque andábamos en nuestros pecados, Él nos amó estando en nuestros pecados. No quiere decir que amaba lo que hacíamos, no, nos amaba a usted de mí, pero no amaba lo que hacíamos. ¿Y por qué no amamos a los otros independientemente de lo que ellos hagan? Y podemos entrar a la oración y el Señor los podrá cambiar, ya que usted y yo no podemos cambiar a nadie. El único que puede cambiar a una persona es el Espíritu Santo. En la palabra de Dios dice que Él es el único que puede redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Si le pedimos al Espíritu Santo, trae claridad, abre los ojos del entendimiento, abre los sentidos espirituales ante esta persona. Señor, dale claridad y entendimiento. ¿Para qué? Para que pueda conocer y entender cuál es el único Dios vivo y real, Jesucristo. Tolerancia. Y es esa tolerancia en la cual, ¿cómo estamos orando? Porque hay personas que oran que ojalá se muera, que este tipo, ese idólatra, ese inmoral, ese mentiroso, que ojalá el Señor, como dicen algunos, Señor, yo te lo envío, vienes por él o te lo envío. Bueno, muchas oraciones que el hombre inventa pensando que se puede quitar esa persona, esa circunstancia delante de él. Pero ¿cómo lo va a hacer si somos muchas veces intolerantes? No entramos en esa tolerancia que existió en nuestro Señor Jesucristo. Es una tolerancia que solamente nos la podrá dar el Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, no en nuestra humanidad, no en nuestra voluntad. Es el Espíritu Santo que nos dará esa tolerancia para saber cómo guiar y orientar a otras personas. Por eso, acójanse los unos a los otros, y es lo que nos dice la palabra, como también Cristo nos acogió a usted y a mí cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, nos llamó con ese amor inefable, ese amor inescrutable, ese amor eterno con el cual nos llamó a usted y a mí para traernos de toda intolerancia que no aceptábamos porque creíamos que estábamos bien, andábamos bien en nuestros delitos y pecados, andábamos bien en la inmoralidad, andábamos bien en el engaño, en la traición, y nadie nos podía juzgar, no nos podía decir nada. Pero cuando el Señor viene y nos llama con ese amor eterno, pero también cuando entramos a conocerlo a la luz de las Escrituras, nos damos en cuenta que realmente andamos muy mal, andábamos extraviados, perdidos del camino de la salvación, andamos por el camino de la perdición. Pero el Señor en su infinita misericordia nos llamó a usted y a mí para que seamos personas tolerantes a las cuales, así como el Señor toleró muchas cosas incorrectas, sin que aún nos tolera cosas que hacemos, inclusive pensamientos, aún palabras, acciones que hacemos, pero nos tolera para ese cambio, esa transformación, para poder traer a otros. Y ahí donde el Señor nos trae a usted y a mí, que realmente
Podemos ser tolerantes siempre y cuando busquemos de la presencia del Señor y que el Señor nos dé sabiduría, inteligencia, entendimiento, para cómo saber, cómo hablar, cómo obrar, cómo actuar para con otras personas y así mismo poderlos guiar. Por eso, como dice en Proverbios 19:11, desde la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Será que pasamos por alto la ofensa o de pronto algunos le pasan por alto la ofensa, pero sus gestos, sus actitudes, sus manías representan otra cosa que usted puede decir, sí, le paso por alto la ofensa, no hay problema, dejemos así, pero sus actitudes demuestran todo lo opuesto? La cordura del hombre detiene su furor. Es esa cordura, no es nuestra fuerza, no es nuestro carácter, no es nuestra voluntad, porque vuelvo y le digo, las acciones, los hechos, las actitudes demuestran otra cosa y su honra es pasar por alto la ofensa. Es pasar por alto la ofensa es cuando le pedimos esa sabiduría, ese entendimiento, carácter y firmeza al Espíritu Santo. Luego le pido al Señor que la tolerancia sea dirigida en nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo para testimonio en Cristo Jesús.